en las áridas tierras del norte de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y las montañas escondían secretos ancestrales, la pequeña población de Santa Rosa sobrevivía entre el miedo y la esperanza. Corría el año 1867, tiempos difíciles en que las relaciones entre los pobladores mexicanos y los apaches chiricahuas se habían deteriorado hasta convertirse en una guerra no declarada. María Dolores Vargas, una joven viuda de apenas 25 años, vivía en las afueras del pueblo con su hija Lupita, de 7 años. Su esposo, un soldado del ejército mexicano, había muerto 2 años atrás en un enfrentamiento con los apaches. A pesar del dolor y el resentimiento que esto podría haberle causado, María Dolores conservaba un corazón compasivo. Aquella mañana de agosto, mientras el cielo amenazaba tormenta, María Dolores amasaba pan en su modesta cocina. Sus manos, fuertes y curtidas por el trabajo, moldeaban la masa con movimientos precisos mientras tarareaba una canción de cuna que solía cantarle a Lupita. «Mamá, ¿puedo jugar afuera?», preguntó la niña, cuyos ojos grandes y oscuros brillaban con la inocencia propia de su edad. «Solo un rato, mi cielo. No te alejes mucho y regresa antes que empiece a llover», respondió María Dolores, limpiándose las manos en el delantal. Lupita salió corriendo, feliz de poder escapar del calor sofocante de la casa. El cielo gris contrastaba con el ocre del desierto, creando un paisaje de singular belleza. La niña recogía piedras de colores cuando, de repente, escuchó un ruido detrás de un matorral. Con la curiosidad propia de su edad, Lupita se acercó cautelosamente. Lo que encontró la dejó paralizada. Un niño, no mucho mayor que ella, estaba acurrucado contra el suelo. Su piel bronceada y su cabello negro y largo revelaban su origen apache. Sus ropas estaban rasgadas y sucias, y sus ojos reflejaban miedo y desconfianza. El niño intentó alejarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios cuando trató de mover su pierna, visiblemente herida. Lupita, sin pensar en las historias de terror que había escuchado sobre los indios salvajes, sintió compasión. «No tengas miedo», dijo con voz suave. «Me llamo Lupita». «¿Estás lastimado?». El niño no respondió, pero la intensidad de su mirada lo decía todo. Lupita notó que estaba temblando, no solo de miedo, sino también de hambre. «Espera aquí», le dijo. «Voy a traerte algo». Corrió hacia su casa, donde su madre acababa de sacar una hornada de pan recién hecho. El aroma dulce y reconfortante llenaba la pequeña vivienda. «¡Mamá!», exclamó Lupita, jadeando. «Hay un niño afuera. Está herido y tiene hambre». María Dolores dejó los panes en la mesa y miró a su hija con preocupación. «¿Un niño? ¿De dónde salió? ¿Es del pueblo?». Lupita bajó la mirada, dudando por un momento. «No, mamá, parece un niño apache». El rostro de María Dolores palideció. Las historias de niños robados por los apaches eran comunes, así como las represalias violentas entre ambos bandos. Su primer instinto fue de temor, pero algo en la mirada suplicante de su hija la hizo dudar. «Por favor, mamá», insistió Lupita. «Está solito y tiene miedo. Solo quiero darle un poco de pan». María Dolores permaneció en silencio por unos segundos, luchando internamente contra los prejuicios y el dolor de su propia pérdida. Finalmente, sus ojos se suavizaron. «Trae un pan y un poco de agua», dijo con voz queda. «Y dile que puede venir aquí si necesita ayuda con su herida». Lupita tomó un pan aún caliente y una cantimplora con agua y corrió de vuelta al matorral. El niño seguía allí, observando con ojos alertas como los de un animal salvaje acorralado. «Toma», dijo Lupita, ofreciéndole el pan. «Mi mamá lo acaba de hacer. También te traje agua». El niño miró el pan con desconfianza, pero el hambre pudo más. Lo tomó rápidamente y comenzó a comer con desesperación. Lupita se sentó frente a él, observándolo con curiosidad.
¿Cómo te llamas?, preguntó. El niño la miró por un momento antes de responder en un español entrecortado. Tasunque, dijo simplemente. Es un nombre bonito, sonrió Lupita. ¿Qué te pasó en la pierna? Tasunque señaló su pierna, donde una herida mal curada mostraba signos de infección. Caí de caballo, explicó con dificultad. Hace 3 días. Mi gente, lejos. Mi mamá puede ayudarte, ofreció Lupita. Ella sabe curar heridas. Un ruido distante hizo que Tasunque se tensara. Era el sonido de cascos de caballo aproximándose. Debo irme, dijo, intentando ponerse de pie. Pero estás herido. Peligroso para ti, respondió el niño con urgencia. Si me encuentran aquí, tu familia en peligro. Lupita quiso protestar, pero el miedo en los ojos de Tasunque era demasiado real. Le ayudó a levantarse y el niño, cojeando, se alejó hacia las colinas cercanas. Lo que ninguno de los 2 niños sabía era que, desde las alturas, un par de ojos observaban la escena con intensidad. Oculto entre las rocas, Águila Negra, un poderoso jefe de guerra apache, había visto todo. Su rostro, marcado por cicatrices de innumerables batallas, se mantuvo impasible, pero sus ojos revelaban una tormenta de emociones. Águila Negra había perdido a su esposa, una mujer mexicana llamada Esperanza, durante un ataque de soldados mexicanos a su campamento años atrás. En ese mismo ataque, su pequeña hija mestiza había desaparecido. Durante años, la había buscado sin éxito, alimentando su odio hacia los mexicanos que, según él, le habían arrebatado todo lo que amaba. Ahora, observando a la pequeña Lupita, algo en su corazón se estremeció. Sus rasgos, su forma de moverse, incluso su bondad, todo le recordaba a Esperanza, y esos ojos eran idénticos a los suyos. Una lágrima silenciosa rodó por su rostro curtido, mientras una sospecha comenzaba a formarse en su mente. ¿Sería posible que después de tantos años de búsqueda y venganza hubiera encontrado lo que más anhelaba? La tormenta finalmente estalló, y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el desierto sediento, mezclándose con las lágrimas de un guerrero que comenzaba a cuestionar el camino de odio que había elegido. Las semanas siguientes trajeron consigo una inusual calma a la región. Los ataques apaches, que habían sido frecuentes durante los últimos meses, cesaron misteriosamente. En Santa Rosa, la gente comenzaba a respirar con menos temor, aunque la desconfianza persistía como una sombra amenazante. Para María Dolores y Lupita, la vida continuaba en su rutina diaria. Sin embargo, Lupita no había olvidado a Tasunque. Cada tarde, casi como un ritual secreto, la niña dejaba un pedazo de pan y una cantimplora con agua cerca del matorral donde lo había encontrado. Algunas mañanas, al regresar, descubría que alguien había tomado la comida y dejado en su lugar pequeños tesoros. Una pluma de águila, un collar de cuentas coloridas o una figura tallada en madera. Una tarde particularmente calurosa, mientras María Dolores lavaba ropa en el arroyo cercano, Lupita jugaba a la orilla, construyendo pequeñas represas con piedras y ramitas. De pronto, una sombra se proyectó sobre ella. Al levantar la vista, se encontró frente a un hombre alto y de presencia imponente. Era Águila Negra, aunque Lupita no sabía quién era. Vestía como un apache, con el torso desnudo cubierto parcialmente por una manta, pantalones de gamuza y mocasines. Su rostro severo mostraba cicatrices de batalla, pero sus ojos... Había algo en sus ojos que no inspiraba temor, sino una extraña familiaridad. María Dolores, al ver al apache tan cerca de su hija, soltó la ropa que lavaba y corrió hacia ellos con el corazón desbocado por el miedo. «¡Lupita!», gritó, interponiéndose entre su hija y el desconocido. Águila Negra no se movió. Sus ojos, de un negro profundo idéntico a los de Lupita, observaban a la mujer con intensidad. «No vengo a hacerles daño», dijo en un español sorprendentemente fluido.
Solo quería ver a la niña que ayudó a mi hijo. María Dolores, todavía tensa, comprendió que se refería al niño herido. —¿Tasunque es tu hijo? —preguntó Lupita, asomándose detrás de su madre. Una ligera sonrisa apareció en el rostro del guerrero. —Sí, me contó cómo le diste pan y agua cuando estaba herido. Los apaches no olvidamos a quienes nos muestran bondad. María Dolores, aunque todavía cautelosa, sintió que la tensión disminuía. Había algo en la manera en que aquel hombre miraba a su hija, una mezcla de curiosidad y... ¿Añoranza? Mi hija tiene un buen corazón, dijo finalmente. Solo hizo lo que cualquier persona debería hacer. No cualquier mexicano ayudaría a un apache en estos tiempos, respondió Águila Negra. La guerra ha endurecido los corazones en ambos lados. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lupita, sin embargo, parecía completamente tranquila en presencia del guerrero. —¿Cómo está Tasunque? —preguntó. —¿Su pierna ya sanó? Águila Negra asintió. —Gracias a tus cuidados, se recuperó rápidamente. Lupita sonrió, feliz por la noticia. —¿Por qué no viene a visitarme? Le he dejado pan todos los días. —Sabe que es peligroso —respondió el jefe apache. Hay gente que no vería con buenos ojos nuestra amistad. María Dolores, escuchando la conversación, sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, el miedo persistía, alimentado por años de historias sobre la crueldad de los apaches. Por otro, había algo en la mirada de aquel hombre que le resultaba desconcertantemente familiar. —¿Puedo preguntarte algo? —dijo finalmente, reuniendo valor. —¿Por qué han cesado los ataques a nuestro pueblo? Águila Negra la miró directamente a los ojos. —He ordenado a mi gente que se mantenga alejada de Santa Rosa —confesó—. Una deuda de gratitud por la bondad mostrada a mi hijo. —¿Tanta importancia le das a un pedazo de pan? —preguntó María Dolores, incrédula. —Le doy importancia a la compasión en tiempos de odio —respondió él con solemnidad—. Es algo que me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo. Algo en su tono hizo que María Dolores se estremeciera. Había dolor en aquellas palabras, un dolor que ella reconocía bien, pues también había perdido a un ser querido en esta guerra sin sentido. —¿Puedo saber tu nombre? —preguntó ella. —Mi gente me llama Águila Negra —respondió—, pero hace muchos años una mujer mexicana me llamaba Miguel. María Dolores palideció. Miguel, ese nombre resonaba en su memoria. Su difunto esposo, poco antes de morir, le había contado historias sobre un apache que se había casado con una mexicana, una historia poco común de amor entre dos mundos enfrentados. Según las habladurías del pueblo, aquella mujer había muerto en un ataque y su hija, una niña mestiza, había sido encontrada y adoptada por una familia mexicana. Sus ojos se posaron en Lupita, luego en Águila Negra, y notó lo que debería haber sido evidente desde el principio. Tenían los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, la misma intensidad en la mirada. —¿Estás buscando a alguien? —preguntó con voz temblorosa. Águila Negra asintió lentamente. —A mi hija. Tiene la edad de Lupita. La perdí durante un ataque hace 7 años. Su madre era mexicana, se llamaba Esperanza. El corazón de María Dolores dio un vuelco. El nombre de la madre biológica de Lupita era Esperanza. Su difunto esposo, un soldado, la había encontrado después de un enfrentamiento con los apaches y la había traído a casa. Esperanza estaba muerta, y la niña, de apenas unos meses, había quedado huérfana, o eso creían. —Lupita —dijo María Dolores con voz suave—, ve a jugar un poco más allá. Necesito hablar a solas con el señor. Lupita, intrigada pero obediente, se alejó lo suficiente para darles privacidad, aunque no dejaba de mirar con curiosidad al misterioso visitante. —¿La niña que buscas? —comenzó María Dolores, con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. —Creo que es Lupita. Águila Negra contuvo la respiración. Aunque lo sospechaba,
Escucharlo de labios de aquella mujer era como recibir un golpe físico. «¿Cómo llegó a ti?», preguntó con voz ronca. María Dolores le contó todo. Cómo su esposo, un soldado, había encontrado a la bebé junto al cuerpo sin vida de una mujer después de un enfrentamiento. Cómo la habían adoptado, amado y criado como propia, sin saber que su padre aún vivía y la buscaba desesperadamente. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Águila Negra mientras escuchaba. Todo el odio, toda la sed de venganza que había alimentado durante años, parecía disolverse ante esta revelación. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó María Dolores, temiendo la respuesta. «Ella es mi sangre», dijo Águila Negra, «pero tú eres la madre que ha conocido. Arrancarla de tu lado sería causarle un dolor innecesario». María Dolores no podía creer lo que escuchaba. Había esperado furia, demandas, incluso amenazas. No esta comprensión, esta nobleza. «¿Entonces, la dejarás conmigo?». Águila Negra miró hacia donde Lupita jugaba, ajena a la conversación que estaba cambiando el destino de todos. «La dejaré elegir», respondió, «cuando sea el momento adecuado. Por ahora, solo quiero ser parte de su vida, conocerla, que sepa quién soy». María Dolores asintió, comprendiendo que aquel hombre, al que había temido, estaba ofreciéndole un regalo incalculable, la posibilidad de mantener a su hija, aunque fuera compartiendo su amor. «Puedes visitarla», dijo finalmente, «pero con una condición, que esta guerra termine, al menos para nuestra gente. Ya he dado órdenes a mi tribu», confirmó Águila Negra. «Santa Rosa está bajo mi protección ahora, por mi hija y por la bondad que le mostraste a mi hijo». Un nuevo entendimiento surgió entre ellos, un frágil puente entre dos mundos que habían estado en guerra durante demasiado tiempo, unidos por el amor a una niña que, sin saberlo, había comenzado a sanar heridas antiguas con un simple acto de compasión: dar pan a quien tenía hambre. El invierno llegó a Santa Rosa con vientos helados que bajaban de las montañas. En los meses transcurridos desde aquel encuentro junto al arroyo, muchas cosas habían cambiado. Águila Negra visitaba regularmente a Lupita, siempre discretamente, trayendo pequeños regalos y compartiéndole historias de su pueblo. María Dolores, al principio recelosa, había comenzado a valorar la presencia del apache en sus vidas. La pequeña Lupita, aunque aún no sabía toda la verdad sobre su origen, había desarrollado un cariño especial por aquel hombre de aspecto severo, pero corazón gentil. Le llamaba Tío Miguel, un nombre que permitía explicar su presencia a los curiosos del pueblo sin levantar demasiadas sospechas. «Cuéntame otra vez la historia del coyote y el águila», pedía Lupita mientras se sentaba junto a Águila Negra en el porche de la casa, envuelta en una manta para protegerse del frío. El guerrero sonreía, complacido por el interés de su hija en las leyendas de su pueblo. «El coyote era astuto, pero solitario», comenzó, su voz profunda mezclándose con el crepitar del fuego en la chimenea. «El águila volaba alto y libre, pero también sola. Un día, una gran tormenta los obligó a refugiarse en la misma cueva. María Dolores los observaba desde la puerta, con una taza de café entre las manos. Nunca hubiera imaginado que su vida tomaría este rumbo, compartiendo pacíficamente su hogar con un jefe apache, el mismo pueblo que había matado a su esposo. Y sin embargo, ahí estaba, descubriendo que el perdón era posible, que los enemigos podían convertirse en aliados cuando el amor por un hijo estaba de por medio. El invierno avanzaba y con él crecían los rumores en Santa Rosa. La ausencia de ataques apaches había traído prosperidad, pero también preguntas. ¿Por qué este pueblo en particular había sido perdonado? ¿Quién era realmente aquel extraño que visitaba a la viuda Vargas y su hija? Una noche particularmente fría, mientras una tormenta de nieve azotaba la región,
Alguien llamó desesperadamente a la puerta de María Dolores. Al abrir, se encontró con Tasunque, empapado y temblando. «¡Señora María!», exclamó el muchacho en su español mejorado. «Soldados, vienen a atacar nuestro campamento al amanecer». Águila Negra, que se encontraba de visita esa noche, se levantó de inmediato. «¿Estás seguro, hijo?» «Sí, padre. Los escuché hablando en el pueblo. Dicen que han descubierto dónde nos escondemos, que quieren acabar con todos los apaches de una vez por todas». María Dolores sintió que el miedo le oprimía el pecho. El frágil equilibrio que habían logrado estaba a punto de romperse. «Debes irte», le dijo a Águila Negra. «Advertir a tu gente». El jefe apache asintió, pero su mirada se posó en Lupita, que dormía plácidamente en su habitación, ajena al peligro. «Es hora de que sepa la verdad», dijo con voz grave. «No puedo marcharme sin decírselo». María Dolores quiso protestar, pero en el fondo sabía que tenía razón. Si algo le ocurría a Águila Negra, Lupita nunca conocería su verdadero origen. Despertaron a la niña con suavidad. Lupita se frotó los ojos, confundida por la presencia de todos en su habitación a esa hora. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó aún adormilada. María Dolores se sentó a su lado tomándole las manos. «Mi cielo, hay algo importante que debemos decirte, algo sobre ti, sobre tu pasado». Con palabras sencillas pero honestas, le contaron la verdad, que había nacido de una madre mexicana y un padre apache, que las circunstancias de la guerra los habían separado y que aquel a quien llamaba tío Miguel era en realidad su padre biológico. Lupita escuchaba en silencio, sus grandes ojos pasando de María Dolores a Águila Negra, procesando aquella revelación que cambiaba todo lo que creía saber sobre sí misma. «Entonces, ¿tengo dos padres?», preguntó finalmente. «Sí, mi pequeña», respondió Águila Negra, arrodillándose junto a la cama. «El hombre que te crió fue un buen padre, y María Dolores ha sido una madre maravillosa. Yo solo quería conocerte, ser parte de tu vida». Lupita permaneció callada por un momento, luego extendió sus brazos y abrazó a Águila Negra. El fiero guerrero, que había enfrentado innumerables batallas sin temor, sintió que las lágrimas acudían a sus ojos ante este simple gesto de aceptación. «Siempre sentí que había algo especial en ti», dijo Lupita. «Tus historias me hacían sentir como si ya las conociera». El emotivo momento fue interrumpido por Tasunque, que los observaba desde la puerta. «Padre, debemos irnos. No queda mucho tiempo». Águila Negra se separó reluctantemente de su hija. «Debo irte, pero volveré por ti», prometió, «cuando todo esto haya terminado». «No», exclamó Lupita aferrándose a él. «Quiero ir contigo. Quiero conocer a mi pueblo». María Dolores sintió que su corazón se rompía. Había temido este momento desde que supo la verdad, el momento en que tendría que dejar ir a la niña que había criado como propia. «Es peligroso, mi cielo», dijo con voz quebrada. «Los soldados». «Podemos ir todos», interrumpió Águila Negra, sorprendiéndolos. «María Dolores, tú también. Mi gente te acogerá por ser la madre de mi hija. Estarás a salvo con nosotros, al menos hasta que pase el peligro». María Dolores dudó. Abandonar su hogar, su vida en Santa Rosa, para adentrarse en territorio apache, era una decisión que jamás había contemplado, y sin embargo, la alternativa era quedarse atrás, tal vez perder a Lupita para siempre. «Está bien», dijo finalmente, «iremos juntos». En menos de una hora, habían recogido lo esencial y abandonado la casa. Montados en los caballos que Águila Negra y Tasunque habían traído, se adentraron en la noche tormentosa, dejando atrás el único hogar que Lupita y María Dolores habían conocido. El campamento apache estaba oculto en un cañón protegido por altas paredes rocosas. Cuando llegaron, el alba comenzaba a asomar en el horizonte. La noticia del inminente ataque ya se había extendido, y todos se preparaban para evacuar.
Las mujeres apaches miraron con curiosidad a María Dolores y Lupita, pero el respeto que sentían por su jefe impidió cualquier muestra de hostilidad. Águila Negra reunió a los ancianos y guerreros para decidir el siguiente paso. «Podemos huir hacia las montañas del norte», sugirió uno de los guerreros. «Los soldados no nos seguirán allí con este clima». «O podemos emboscarlos», propuso otro. «Conocemos mejor el terreno. Tendríamos ventaja». Águila Negra escuchaba en silencio, sopesando las opciones. El odio y la violencia habían marcado su vida durante demasiado tiempo. Ahora, con su hija finalmente a su lado, con la posibilidad de un nuevo comienzo, la idea de más sangre le resultaba insoportable. «Hay otra opción», dijo finalmente. «La paz». Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. «¿Paz?», cuestionó uno de los ancianos. «¿Con quiénes han matado a nuestra gente durante generaciones? La guerra solo ha traído muerte a ambos lados», respondió Águila Negra. «Mi hija es la prueba viviente de que podemos coexistir. Ella lleva la sangre de ambos pueblos y su corazón es puro». María Dolores, que observaba desde un extremo del círculo, se sorprendió ante las palabras del jefe apache. Era el mismo hombre que había jurado venganza contra los mexicanos, transformado por el amor a una niña. Lupita, sentada junto a su madre biológica, escuchaba atentamente. A pesar de su corta edad, comprendía la importancia de lo que estaba sucediendo. «Padre», dijo, levantándose y caminando hacia el centro del círculo. «Cuando Tazunque tenía hambre, le di pan. No porque fuera apache o mexicano, sino porque era un niño que necesitaba ayuda. ¿No podemos todos hacer lo mismo?». Un silencio reverente cayó sobre la asamblea. De la boca de una niña había salido una sabiduría que muchos adultos, cegados por el odio y el dolor, habían olvidado. Águila Negra puso una mano sobre el hombro de su hija, orgulloso. «Mi hija ha hablado con verdad», declaró. «Propongo que enviemos mensajeros al comandante de los soldados. Les ofreceremos un tratado de paz, no como suplicantes, sino como iguales». La decisión no fue unánime, pero la mayoría respetaba demasiado a su jefe para oponerse abiertamente. 2 guerreros fueron enviados con banderas blancas para interceptar a los soldados antes de que llegaran al cañón. Las horas que siguieron fueron tensas. María Dolores, Lupita y los apaches esperaban, preparados tanto para la paz como para la guerra. Finalmente, los mensajeros regresaron, acompañados por el comandante mexicano y 2 de sus oficiales. El comandante Ramírez era un hombre de mediana edad, con un bigote espeso y ojos cansados que habían visto demasiada violencia. Observó con cautela al jefe apache y a la extraña mezcla de personas reunidas en el campamento. «Me dicen que quieres hablar de paz», dijo sin preámbulos. «Después de años de guerra, ¿por qué ahora?». Águila Negra señaló a Lupita, que permanecía junto a María Dolores. «Por ella, mi hija, nacida de madre mexicana y padre apache, ha vivido en tu mundo y ahora conoce el mío. Su corazón no conoce el odio que nosotros hemos alimentado». El comandante miró a la niña con sorpresa. «¿De tu hija?». Luego se volvió hacia María Dolores. «¿Y usted, señora? ¿Qué hace aquí?». María Dolores dio un paso adelante. «Soy la madre adoptiva de Lupita. La he criado desde bebé, sin saber que su padre vivía. Ahora que lo sé, entiendo que ella pertenece a ambos mundos, como muchos de nosotros podríamos pertenecer si dejáramos de vernos como enemigos». El comandante Ramírez reflexionó sobre estas palabras. Él mismo había perdido a compañeros en enfrentamientos con los apaches. Había visto pueblos destruidos, familias desgarradas. Pero también había visto la futilidad de esta guerra interminable, donde el odio solo engendraba más odio. «¿Qué propones exactamente?», preguntó finalmente a Águila Negra. «Un tratado. Mi gente respetará los asentamientos mexicanos, a cambio de que respeten nuestras tierras tradicionales. Comercio en lugar de guerra.
Intercambio en lugar de saqueo. No puedo prometer que todos mis superiores estarán de acuerdo, advirtió el comandante. Hay quienes creen que la única solución es la eliminación de los apaches. Lo mismo dicen algunos de los míos sobre los mexicanos, respondió Águila Negra. Pero alguien debe dar el primer paso. Hoy, ese alguien somos nosotros. El comandante Ramírez miró a su alrededor, a los rostros expectantes de apaches y mexicanos reunidos en aquel improbable consejo de paz. Su mirada se detuvo en Lupita, que observaba la escena con ojos que reflejaban esperanza. «Haré lo que esté en mi mano», dijo finalmente, empezando por detener el ataque de hoy. El resto dependerá de muchas voluntades, no solo de la mía. Águila Negra asintió, comprendiendo las limitaciones del comandante. No sería fácil, pero era un comienzo. «Es suficiente por ahora», respondió el jefe apache, extendiendo su mano. El comandante Ramírez dudó por un instante, pero luego estrechó la mano ofrecida. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Dos hombres, representantes de pueblos enfrentados durante generaciones, sellando un acuerdo que podría cambiar el futuro de ambos. Lupita, observando este momento histórico, sintió una extraña mezcla de orgullo y temor. Su pequeño acto de bondad hacia Tasunque había desencadenado acontecimientos que ahora unían destinos mayores que el suyo propio. Los días siguientes fueron de transición y adaptación. María Dolores decidió quedarse en el campamento apache con Lupita, no como prisionera, sino como invitada. Quería entender mejor el mundo del que provenía su hija adoptiva, las tradiciones y creencias que formaban parte de su herencia. Las mujeres apaches, inicialmente desconfiadas, comenzaron a aceptarla cuando vieron cómo trataba a Lupita y el respeto que mostraba por sus costumbres. María Dolores aprendió a cocinar platillos tradicionales, a tejer canastas con técnicas ancestrales y escuchó con atención las historias que las ancianas contaban alrededor del fuego. Una noche, mientras Lupita dormía, María Dolores se encontró sentada junto a Lena, la madre de Tasunque y esposa actual de Águila Negra. Las dos mujeres, tan diferentes en apariencia y origen, compartían ahora el cuidado de la misma niña. «Esperanza era mi amiga», dijo Lena de repente con voz suave. «La madre de Lupita. Era valiente y bondadosa como tú». María Dolores la miró sorprendida. Era la primera vez que alguien en el campamento mencionaba a la madre biológica de Lupita. «¿Cómo era ella?», preguntó con genuino interés. «Hermosa, con ojos como los de Lupita. Vino a nuestro pueblo como curandera. Muchos desconfiaban, pero ella ganó su respeto salvando vidas. Águila Negra, que entonces se llamaba solo Miguel, se enamoró de su valentía antes que de su belleza». María Dolores escuchaba atentamente, imaginando a aquella mujer valiente que había cruzado las fronteras del miedo para tender puentes entre dos mundos. «Cuando los soldados atacaron nuestro campamento», continuó Lena, «Esperanza estaba allí. Intentó explicarles que no todos los apaches eran enemigos, que la paz era posible. No la escucharon. Lo siento mucho», susurró María Dolores, conmovida por la historia. «No fue tu culpa», respondió Lena, «como tampoco es culpa de todos los mexicanos. Águila Negra tardó años en entenderlo, cegado por el dolor. Fue tu hija, con su simple acto de bondad, quien comenzó a sanar esa herida». María Dolores reflexionó sobre cómo los destinos se entrelazaban de maneras misteriosas. Ella, que había perdido a su esposo en un enfrentamiento con apaches, ahora vivía entre ellos. Águila Negra, que había jurado venganza contra los mexicanos, ahora buscaba la paz. «¿Crees que funcionará?», preguntó. «¿Este tratado, esta paz?». Lena miró hacia el fuego, sus ojos reflejando las llamas danzantes. «El camino será difícil», respondió honestamente. «Hay demasiado dolor, demasiada sangre derramada en ambos lados. Pero si hay esperanza, está en los niños como Lupita y Tasunque,
que pueden ver más allá del odio que nosotros les enseñamos. En los meses siguientes, el frágil tratado entre el grupo de Águila Negra y la guarnición del comandante Ramírez se mantuvo. No era una paz perfecta, ni abarcaba a todos los grupos apaches o a todos los asentamientos mexicanos, pero era un comienzo, un pequeño fuego de esperanza en medio de un desierto de conflicto. Lupita florecía en este nuevo entorno. Aprendía las tradiciones apaches de su padre y las mujeres de la tribu, mientras mantenía vivas las enseñanzas de María Dolores. Se convirtió en un puente viviente entre ambas culturas, traduciendo no solo palabras, sino también conceptos, ayudando a disipar malentendidos que podrían haber escalado a conflictos. Un día de primavera, mientras las primeras flores comenzaban a asomar en el desierto, Águila Negra llevó a Lupita a un alto acantilado desde donde se podía ver tanto el campamento apache como, a lo lejos, el pueblo de Santa Rosa. «Este es tu mundo, hija mía», dijo, señalando el vasto paisaje. «No solo el campamento, no solo el pueblo, todo. Perteneces a ambos lados de esta tierra y a ninguno completamente». Lupita contempló el horizonte, entendiendo la profundidad de las palabras de su padre. «A veces es difícil», confesó. «Algunos niños apaches me llaman la mexicana, y cuando visitamos el pueblo, los niños de allí me miran como si fuera extraña». Águila Negra puso una mano sobre el hombro de su hija. «Es el precio de ser un puente, pequeña, pero también es tu regalo. Puedes ver lo que otros no pueden, entender lo que otros no comprenden, como cuando viste a Tazunque no como un enemigo, sino como un niño hambriento». Lupita sonrió al recordar aquel día que había cambiado tantas vidas. «Solo le di pan», dijo simplemente, «y con ese pan alimentaste no solo su cuerpo, sino también la esperanza», respondió Águila Negra. «Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, por pequeño que parezca». Mientras regresaban al campamento donde María Dolores los esperaba, Lupita reflexionaba sobre estas palabras. Quizás esa era su misión en la vida: seguir construyendo puentes, seguir ofreciendo pan a quienes tenían hambre, ya fuera hambre de alimento o de paz. En el campamento encontraron a María Dolores conversando animadamente con el comandante Ramírez, que había venido a discutir los términos del tratado que estaban redactando. El oficial, que en los últimos meses había cambiado su visión sobre los apaches, parecía más relajado, casi amistoso. «Ah, ahí están», dijo al verlos llegar. Estaba contándole a la señora Vargas sobre los avances. «El gobernador ha accedido a reunirse con una delegación apache el mes próximo». Águila Negra asintió, complacido por la noticia. «Iremos», confirmó, «y llevaremos a Lupita. Su voz debe ser escuchada en este acuerdo». «¿Yo?», preguntó la niña, sorprendida. «Pero soy solo una niña. Una niña que ha hecho más por la paz que muchos guerreros y soldados juntos», respondió el comandante con una sonrisa amable. «Tu historia, el cómo uniste a dos pueblos con un simple acto de bondad, es poderosa. La gente necesita escucharla». María Dolores observaba esta conversación con el corazón henchido de orgullo. Su pequeña Lupita, a quien había criado con tanto amor, estaba destinada a cosas grandes. No como guerrera, no como conquistadora, sino como constructora de puentes, como símbolo de lo que podía lograrse cuando la compasión triunfaba sobre el miedo. Aquella noche, mientras el campamento dormía bajo un cielo estrellado, Lupita se encontró despierta, contemplando las constelaciones que su padre le había enseñado a reconocer. Pensaba en lo extraño y maravilloso que era el destino, como un niño hambriento, un pedazo de pan y los ojos observadores de un padre perdido habían cambiado el curso de tantas vidas. No sabía qué le depararía el futuro, si el tratado de paz se mantendría, si lograría realmente unir dos mundos que habían estado separados por el odio durante tanto tiempo. Pero había una cosa de la que estaba segura.
Mientras hubiera personas dispuestas a ver más allá de las diferencias, a ofrecer pan a quienes tienen hambre sin importar de dónde vengan, habría esperanza. Y con ese pensamiento reconfortante, Lupita, hija de dos mundos, se quedó dormida bajo el mismo cielo que cobijaba tanto a apaches como a mexicanos, soñando con un futuro donde las fronteras del miedo se desvanecían como la niebla matutina bajo el cálido sol del desierto. En Santa Rosa, el pueblo que la había visto crecer, comenzaban a circular historias sobre la niña que había dado pan a un apache y sin saberlo, había iniciado el camino hacia la paz. Algunos las descartaban como simples cuentos, pero otros, especialmente los más jóvenes, se sentían inspirados por ellas. Y así, poco a poco, lo que comenzó como un simple acto de bondad infantil fue transformándose en una leyenda que se contaría durante generaciones, recordando a todos que a veces los cambios más profundos comienzan con los gestos más pequeños, y que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión puede iluminar el camino hacia un futuro mejor.